Hola amigas y amigos, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos a Tu Clean. Vamos a seguir hablando sobre el ingreso mínimo vital y la descoordinación total y absoluta que existe actualmente entre las comunidades autónomas y el gobierno central, la seguridad social. Vamos a centrarnos hoy en el caso de Asturias. Asturias que le va a pedir al Estado la compensación directa del ingreso mínimo vital que adelantó con el salario social autonómico. Es decir, Asturias adelantó el salario social a sus contribuyentes, a las personas que lo reciben en Asturias, y ahora cuando esta gente empieza a recibir con atrasos el ingreso mínimo vital, lógicamente tiene que pedirle al gobierno ese dinero. Se ha llegado a un acuerdo y Asturias va a estar vigilante para que se cumpla ese acuerdo con la Seguridad Social, que supone revisar todos los expedientes uno a uno. Imaginemos el trabajo arduo que les espera porque al final ha sido Asturias quien ha asumido la comprobación de los 9.000 expedientes para que se pueda desbloquear el ingreso mínimo, que ahora mismo está pues bastante bloqueado en la gente de Asturias que ha solicitado este ingreso mínimo vital. La consecuencia es que, lógicamente, el Principado reclamará el salario social a los que se les adjudique el ingreso mínimo vital. Imagínense esas familias que han recibido su salario, que lo han gastado, el caos que va a ocasionar todo este follón que va a ser tremendo porque el ingreso mínimo vital puede que sea concedido por una cantidad diferente. Esto va a ocasionar desde luego un caos tremendo. Derechos sociales, va a agilizar esa tramitación, pero como me he dicho ya, esto va a ocasionar un problema muy gordo debido a esta falta de coordinación absoluta entre la Seguridad Social y los gobiernos autonómicos. Los gobiernos autonómicos han adelantado sus salarios sociales, sus rentas mínimas, y ahora cuando esa gente empieza a cobrar el salario mínimo les va a pedir que devuelvan el dinero. Va a haber que ir caso a caso porque cada caso va a ser diferente y por cantidades diferentes. Un auténtico caos. A esto hay que añadir que un año después de que haya empezado a funcionar el ingreso mínimo, han sido denegados un 37% y 40% están aún sin tramitar. Esto es absolutamente increíble. Estamos hablando de la comunidad asturiana. Ya hablamos de la de Aragón, pero aquí en Asturias todavía el caos todavía es mucho mayor. Tal es así que el Principado se llegó a plantear demandar al gobierno central para que fueran ellos quien pagara el ingreso mínimo de esas 9.000 familias a las que les habían adelantado el dinero. Hasta este punto hemos llegado. Y los enfrentamientos entre los partidos pues nos han hecho esperar y Podemos acusa al PSOE de sabotear el ingreso mínimo vital y exige soluciones. Aquí habla de 7.000 afectados en Asturias. Desde luego que la gestión del ingreso mínimo vital no está siendo precisamente un ejemplo. El Principado además ahora comenta y dice que va a vigilar por el cumplimiento de este acuerdo con el que se ha llegado con la Seguridad Social. El gobierno de Asturias enfrentado al gobierno central, concretamente a la Seguridad Social y al ministro Escrivá. Asturias prevé hacerse cargo de 2.300 prestaciones tras las trabas que el ingreso mínimo vital está poniendo a los asturianos. Esto, repito, es un caos tremendo, se mire por donde se mire. Hemos hablado del caso de Aragón, ahora hablamos del de Asturias y si seguimos comunidad por comunidad nos vamos a encontrar con lo mismo. Además, hay que tener en cuenta que 3 de cada 5 beneficiarios del ingreso mínimo vital en Asturias cobran el salario social. Esto o se coordina bien o el caos, repito, ya está siendo tremendo. Es una auténtica vergüenza cómo se está gestionando. Como comentamos, los servicios jurídicos del Principado están estudiando todas las opciones que la Administración regional tiene a su mano para forzar al Gobierno central a asumir el pago retroactivo de esas 9.000 familias. Se llegó posteriormente a un acuerdo, pero una cosa es llegar a un acuerdo y otra cosa es ponerlo en práctica. El Gobierno de Barbón, en Asturias, está estudiando las posibles formas de sacar adelante este acuerdo, pero va a ser realmente complicado porque, como hemos dicho antes, van a tener que hacerlo
caso a caso, y hay muchos casos, muchos casos. El presidente ha asegurado que efectivamente se va a estar vigilante para que se cumpla ese acuerdo que se ha alcanzado con el Ejecutivo Central, pero repito que va a ser algo complicado y además que va a atrasar mucho la llegada del ingreso mínimo a los asturianos, porque se va a ir caso a caso. El gobierno del Principado de Asturias informa cada poco a los asturianos de cómo va ese proceso del trasvase del salario social al ingreso mínimo vital, y la verdad es que las noticias no son nada buenas para los asturianos. Ahora mismo la situación, que repetimos, es que el gobierno asturiano va a asumir el análisis de todos esos 9.000 casos, pero repito que la comprobación de los datos va a ser una tarea realmente complicada, por no decir imposible, porque cada caso y cada persona tiene su característica diferente. La mala gestión del ingreso mínimo vital ha traído esto. Ha traído una descoordinación total con las comunidades autónomas. En el caso de Aragón tuvo que sacar una prestación para no dejar a nadie colgado sin ningún tipo de ayuda, y en Asturias pues ya vemos lo que está sucediendo. Ya esto se va a sumar, que además ahora se va a incluir un complemento de 50 euros al mes por hijo, con lo cual las cantidades, y siempre además que se apliquen de forma retroactiva, va a ser totalmente caótico esta gestión del ingreso mínimo vital. El gobierno se encuentra con un problema muy gordo, que es cómo va a controlar el fraude de pagar el salario mínimo a personas que ya cobren el ingreso mínimo vital. Porque claro, las cantidades no van a coincidir y ahí va a estar el problema para que no exista ese fraude al que se tiene tanto miedo. La Seguridad Social investiga actualmente a 3.340 asturianos sobre este tema. Tenemos un problema, advierte el Principado. Así están las cosas, amigos y amigas. Así están las cosas con el ingreso mínimo vital, que cada vez que profundizamos, cada vez que analizamos, nos encontramos con que la gestión está siendo realmente nefasta. Hoy hemos analizado un poquito por arriba lo que está sucediendo en Asturias, hemos visto lo que sucedía en Aragón, pero en términos generales en toda España está sucediendo prácticamente lo mismo. La gente se desespera, ya no sabe qué hacer, si solicitar el ingreso mínimo, si no solicitarlo, si devolver la renta que haya solicitado en la comunidad o no, si hay guardar ese dinero, si su situación económica ha cambiado, qué va a hacer. Lo dicho, un auténtico caos. Veremos cómo va avanzando poco a poco, porque la situación en los próximos meses se puede complicar y mucho. Nada más, amigos, seguiremos informando desde Tuclain sobre la evolución del tan llevado y traído ingreso mínimo vital, que desde luego, nació realmente mal y está creciendo realmente peor. Nada más, amigos, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar ahí, suscribiros al canal, darle a la campanita para recibir aviso de los nuevos vídeos donde iremos informando de las novedades del ingreso mínimo vital y de otras muchas cuestiones. Y lo dicho, un abrazo fuerte. Hasta luego.